Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar. Yo creo que podemos ya iniciar en este instante con nuestra temática. Quiero pedirles el favor, si tienen a bien, eh, prendieran su cámara. Quiero de alguna manera verles y que podamos identificarnos y saber que usted está allí. Entonces, les invito, hermanos, si tienen a bien y pueden prender su cámara y pues podernos saludar. Dios le bendiga, hermana Lorena. Si quiere, podemos saludar, hermana Lorena, al grupo, por favor. Dios te bendiga, manita Merly, ¿cómo estás? Qué bueno verte, así sea por este medio. Dios bendiga a todos los de este grupo, qué bendición poder estar nuevamente acá para aprender la palabra de Dios, para escuchar esta gran maestra como la hermana Merly. Es una bendición que todos tenemos de poderla escuchar y poder aprender junto a ella la palabra del Señor. Ahí pues hay unos que faltan porque les tocó trabajar turno de 2 a 10, pero pues nosotros que estamos vamos a aprovechar esta enseñanza y vamos a aprender. Dios me los bendiga y muy atentos pues a esta enseñanza. Bueno, mis amados hermanos, yo quisiera hacerles como un pequeño resumen para... Gracias, Cristian Manuel, por prender la cámara. Dios te bendiga. Qué bueno verte y saludarte en esta noche. Es una bendición. Quisiera que también Emanuel y Jessica, si pudieran, encendieran esa cámara y nos permitieran verles y que estamos conectados y pendientes el uno con el otro. Hola, Jessy, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Bendiciones. Qué bueno, mi hermana. Gracias a Dios. Y Emanuel, si puedes, quisiera también que como cuando te conectaste pudieras prenderla también. Bien, entonces, a ver si podemos resumir un poquito nuestras actividades. Gracias, Emanuel. Dios te bendiga. Que nosotros hemos venido haciendo en nuestras clases en estos días. Entonces, vamos a recordar la... Hoy es nuestra quinta clase, ¿cierto? La primera clase nosotros estuvimos hablando de la Biblia como la palabra divina de Dios y que esa palabra era viva, eficaz y que era muy importante tenerla, creer en ella y poder nosotros confiar en ella, tener fe en ella y obedecerla porque precisamente era la palabra de Dios. En esa palabra de Dios nosotros miramos la segunda clase, que había una enfermedad universal, que había algo que contaminaba a toda la humanidad y era el pecado. Y también hablamos de que había una solución y esa solución era la salvación, y que estuvimos hablando en nuestra tercera clase exactamente de eso, que es la salvación. Y decíamos que era algo que no era humano, que no era de nosotros, sino que había venido de parte de Dios. Era un plan diseñado por Dios. Pero en esa salvación hay un Salvador. Y fue la clase de la semana pasada que estuvimos con nuestra pastora, que estábamos definiendo a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y de alguna manera creo que terminamos y cerramos con algunas preguntas. Llamó la atención la pregunta que hizo Cristian eh, con respecto a, bueno, y todo esto de que tenían que morir en la cruz y que tenían que hacer todo este proceso para salvación, de dónde vino, de dónde salió, y la participación de nuestro pastor frente a esa pregunta y la respuesta que generó y nos dio. Entonces fue una bendición y ahí vamos, ¿no? Frente a esto, hermano Cristian, quiero que nunca olvides lo siguiente. Dios es eterno, Dios es. Él no es una creación como nosotros. A Dios nadie lo creó, Él existe en sí mismo, Él es el gran yo soy. Mm, pero Él en su misericordia, en su amor y en su voluntad, un día hizo al hombre y lo creó.
La Biblia dice en Génesis que lo creó a su imagen y a su semejanza. Lo creó varón y lo creó hembra y lo puso en un huerto para que allí pudiera disfrutar de toda la creación que él había hecho, de todo un planeta, de toda una serie de naturaleza, y de todo lo que él había formado alrededor de este planeta y de esta tierra, y lo trajo a la existencia por su palabra. Y colocó al hombre allí para que disfrutara, y la Biblia dice para que gobernara, para que él administrara, para que él gestionara y le dio autoridad sobre su creación. Tanto que le dijo, póngale nombre a todo, administre. Pero le dio solo una condición, y esa condición se la dio Dios al hombre para que el hombre pudiera usar de algo con lo cual él lo creó, y es lo que llamamos el libre albedrío, o sea, la capacidad del ser humano de tomar decisiones. Si Dios no nos hubiera creado con esa capacidad, sencillamente actuaríamos como un robot o un programa que se diseña, se les da ciertos comandos y órdenes y deben responder a eso. Pero Dios no creó marionetas, ni robots, ni cosas que él pudiera todo el tiempo 24/7 estar manipulando, sino que hizo un hombre con conciencia, con la capacidad de obedecer o no, y le dio eso que nosotros llamamos libre albedrío, que es la capacidad del hombre de escoger y de tomar una decisión. ¿Y cómo puso al hombre frente a eso? Cuando le dijo, todo esto es tuyo, ¿sí? Tú estás acá y eres administralo, ponle nombre a todo esto, pero tienes una sola condición, y es que del árbol del bien y del mal no comerás. El día que tú comas de este árbol, te mueres. Y entonces el hombre, no sabemos cuánto tiempo estuvo en el huerto de Edén obedeciendo este mandato. Él tuvo la voluntad de hacerlo y pues listo, pero el diablo, el enemigo, Satanás, llega a un momento y un día, la Biblia lo describe como forma de serpiente para hablar con Eva e insinuarle y desvirtuarle la palabra. Le dices, con que Dios te ha dicho que si comes, mueres. No, tú no te vas a morir, sino que vas a ser igual que Dios. Entonces ya el enemigo le metió en alguna manera cierta cizaña y la misma situación con la que el diablo llegó a ser diablo, porque el diablo era un ángel precioso que Dios había creado, pero un día allá en el cielo él quiso ser igual a Dios, darle una especie de golpe de estado, montar un trono al lado del trono de Dios y si no lo podía tumbar, por lo menos obligado a que tenía que gobernar con él. Se creyó el muy, muy, y Dios lo desterró y le quitó su gloria y su grandeza. Y ahí llegó a ser Satanás y diablo. Y llegó a este mundo, a esta tierra, porque fue tirado de allá arriba. Y cuando vio la oportunidad con Eva, empezó a envenenarle y a darle como de lo misma esencia que él tenía en su ser. Vas a ser igual a Dios. Dios sabe eso y no te lo permite. Y empezó a generarle una cantidad de pensamientos. Ella pudo decir no y pudo tomar una decisión de obedecer a Dios, pero también podía decir sí a lo que la serpiente le estaba diciendo y tomar la decisión de no desobedecer. Allí ella tuvo que poner en función su libre albedrío, porque Dios no quiere nada obligado. Ustedes que están aquí hoy escuchándome, ustedes tienen delante de sí dos caminos. Uno de obediencia al plan de salvación que Dios ha establecido, o uno que aunque ustedes conozcan cuál es el plan de salvación, de todas maneras digan, no me sujeto, no quiero, yo sigo por donde vengo. Y nadie te obliga, porque usted tiene un libre albedrío para tomar una decisión. Y lo mismo le pasó a Eva, lo mismo le pasó a Adán cuando la mujer le propuso,
Él pudo tener la habilidad de poder decir, no, mejor obedezco a Dios, pero no lo hizo. Y la desobediencia es pecado. Porque cuando tú te pones en contra de tu creador, en contra de tu Dios, en contra de aquel que te ha dado todo, te ha formado y te ha hecho, te conviertes en un rebelde y atentas esa desobediencia contra la santidad y la esencia de Dios. Porque el pecado es eso, un atentado contra la santidad de Dios. Entonces, hay un castigo frente a eso porque Dios le había dicho, el día que comas de ese árbol, te mueres. Y hubo una muerte, y fue una muerte espiritual. Y el hombre no cayó fulminado y muerto físicamente, pero perdió la eternidad, perdió la imagen de Dios, perdió eso bonito con lo que Dios lo había creado, a su semejanza y a su imagen. ¿Entiendes? Esa esencia divina que Dios tenía en sí, esa capacidad de no morir, ese ser de alguna manera santo como Dios, como lo había creado, todo eso lo perdió y a eso se le llama muerte, muerte espiritual. Perdió la relación con Dios y se separó. Ahora, ¿por qué Dios lo saca del huerto? Sencillamente porque ellos hubieran podido decir, bueno, muerte, hay una solución, el árbol de la vida. Podemos comer del fruto porque ahí también estaba el árbol de la vida. Pero Dios los manda a sacar del huerto y pone un ángel con una espada para que no entren, porque si no hubieran vivido eternamente, pero en pecado, sin esperanza ninguna. Entonces la misericordia de Dios los saca del huerto del Edén. Pero cuando ellos pecan, la Biblia dice que Dios llegó al huerto a hablar con ellos y no encontró a Adán, ¿dónde estás? Él no salió como siempre, ellos no salieron a conversar con Dios, porque es que el pecado pone una barrera entre Dios y nosotros, porque Dios es santo y lo contrario a la santidad y lo que les digo, el pecado es un atentado, es un golpe directo contra la santidad de Dios. Entonces se escondieron. Ellos habían cogido hojitas para cubrirse sus partes nobles, pero Dios miró que esto no era como lo que había que hacer porque las hojitas no iban a servir de nada. Entonces, ¿qué hizo Dios? La Biblia dice que les hizo unas vestiduras de pieles y cubrió su desnudez. Desde ese instante, hermanos, cuando Dios tiene que matar un animalito para poder tomar las pieles de él y cubrir un animalito inocente para cubrir la vergüenza que ellos estaban sintiendo a causa de su pecado, ya es muestra que hay un camino que Dios empieza a mostrarle al hombre cómo es, porque perdón de pecados es eso. El perdón, hablamos de la salvación que día y decíamos que la salvación es esa habilidad de poder nacer, de poder ser limpiados, de poder estar en la presencia de Dios no culpable, de poder ser redimido, de quitar de nosotros ese señalamiento. Y lo primero que Dios hizo para cubrir a Adán y Eva fue matar un animalito para hacerle piel y cubrir su desnudez, para cubrir lo que había resultado de su pecado. Ya desde ese instante, Dios empieza a mostrar un camino que para restituir y para salvación de nuestra vida y para que la cosa se arregle delante de Dios, alguien tiene que pagar el precio. Y el precio es dar la vida y en esa vida derramar su sangre. Entonces, ya allí se empieza a mostrar esa forma en que Dios diseña y le da una promesa en Génesis 3:15 a Adán y a Eva cuando Dios les está castigando y les está señalando cuál es el resultado de su pecado. Y al hombre lo pone a sudar y a trabajar con el sudor de su frente para ganarse su pan. El diseño de Dios no era que la mujer pariera con dolor, pero a causa del pecado la pone a parir con dolor, por eso no hay ningún parto que no duela. Y también le dice a la mujer que el hombre se enseñoreará de ella.
El diseño de Dios pareciera ser que no era ese dominio, así como el pecado ha llevado al hombre a someter a la mujer en muchas cosas. Y cuando la tierra también nunca había producido espinos, cardos, pero a causa del pecado también empezó a no dar fruto, a secarse, a producir hierbas y cosas que no existían hasta ese momento. Entonces hubo una consecuencia del pecado y una de las cosas que dice a la mujer es que de su simiente, de esa simiente de la mujer, en especie de profecía, Dios mismo hablando y dando esperanza al hombre, le habla a la mujer y dice, de tu simiente. Nosotros sabemos que la mujer pues no es autosuficiente para embarazarse, que necesita el semen del hombre y la simiente está en el hombre. Pero Dios le dice, voy a poner una enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de esa simiente, estaba hablando de la simiente de la mujer, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque como lo decía el pastor la clase pasada, María no tuvo ninguna, José no tuvo ninguna interferencia en el embarazo de María. Fue algo del Espíritu Santo que la cubrió y ella quedó en embarazo. Entonces Jesús es la simiente de la mujer. El hombre no tiene nada que ver ahí. Y la muerte, hay un diseño divino de Dios. Por eso cuando tú preguntabas, ¿de dónde viene todo esto y cómo es que sabemos que así es el programa y que así es que podemos ser salvos? Sencillamente esto viene de parte de Dios, porque Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, aquel que lo sabe todo, ¿sí? Cuando el hombre peca, le tiene una solución para que no se muera eternamente y tenga salvación y pueda ser rescatado del sitio que lo lleva el pecado. ¿Y cuál es ese camino de rescate? Que alguien pague el precio por él, porque para rescatar a alguien hay que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? Sangre. ¿Y cómo tiene que ser esa sangre? Santa. Pero cuando tú sigues leyendo el libro de Levítico y el libro de Éxodo, y cuando tú miras, hay un ejemplo muy importante con el tabernáculo y las ofrendas que se presentaban, porque para que el hombre fuera perdonado por su pecado, tenía que llevar una ofrenda y ese animal, fuera grande o pequeño, iba a morir. Y el pecador ponía sus manos sobre ese animal en una simbología en que el animal tomaba el pecado de él y era sacrificado, esa sangre rociada en el altar. Y allí, hermanos, el pecado de esa persona o de todo el pueblo era perdonado. Por eso es que Jesucristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves? Entonces, el diseño divino de salvación, como les decía, eso viene de Dios. El diseño como lo fue en el tiempo de Noé. Nunca había llovido, pero Dios le dijo, hágase un arca, hermano. Y le va a hacer así, así, estas son las medidas, le vas a calafatear así, vas a hacerle tantos pisos, esta es la puerta, se la pones acá, allá la ventana y le dio todo el diseño para que el que quisiera entrara por esa arca y fuera salvo. Igualmente en este tiempo no tenemos un arca de madera de gofer, pero tenemos un camino abierto a través de Jesucristo en el Calvario, una sangre derramada por él que nos abre un camino para ir a la presencia de Dios. Y ese camino y ese Cordero, ese Jesucristo, nos muestra a través de su ministerio aquí en la tierra qué es lo que hay que hacer para que el ser humano, a través de su sacrificio, sea salvo. Porque murió un día. Pero ¿cómo podemos hacer real sobre nosotros ese sacrificio de Jesús si esa muerte ocurrió hace 2000 años? Ese es el tema de hoy. Por eso lo llamamos el nuevo nacimiento. Y por eso este grupo se llama Nacer. Porque la idea es que todos nosotros, todo cristiano, todo ser humano, ojalá dentro del plan divino de Dios, debiera entrar en este diseño
nacer de nuevo. Ahora, este nuevo nacimiento, cuando ustedes lo miran allí en la diapositiva, tiene una expresión abajito que dice lo necesario e irreemplazable. Yo creo que tengan eso muy en cuenta. El nuevo nacimiento no lo puede reemplazar por nada. O sea, eso es irreemplazable. Usted no puede cambiarlo por otra cosa. O esto no lo puede negociar con Dios. Esto es algo que hay que obedecer. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo quiero decirle, no es importante solamente, es necesario. Hay cosas importantes que no son necesarias, pero una cosa necesaria, hermano, va más allá de ser importante. Hay cosas que a nosotros nos importan por los conceptos que tenemos, por las ideas o por los deseos o los quereres que tenemos, pero en realidad son necesarias. Si le echamos un poquito de cabeza, nos damos cuenta que no es necesario. Pero algo necesario, hermano, va más allá de si es importante o no. Es algo que no lo podemos reemplazar, que no lo podemos obviar, que tenemos que hacerlo sí o sí. Por eso hablar del nuevo nacimiento y hablar de salvación no es hablar de algo importante, es hablar de algo necesario. Hay un personaje, si usted tiene allí su lectura bíblica o la Biblia o el celular, que lo vamos a encontrar en Juan capítulo 3. A mí me encanta este personaje de un diálogo que Jesús tuvo con él. Yo quiero que ustedes abran su Biblia o su celular si lo tienen allí en Juan capítulo 3 y hagan conmigo la lectura. Nicodemo es el nombre de este personaje. Es un hombre que nos habla allí en la Biblia que buscó a Jesús para conversar, para hablar con él. Hay una característica de Nicodemos cuando busca a Jesús y es que no lo busca de día, él lo busca de noche. Nicodemos era una persona muy importante. En ese tiempo, él era un maestro de la ley, pertenecía a un grupo religioso que era uno de los más elevados y altos del pueblo judío, como son los fariseos. Eran los encargados de enseñar la palabra de Dios en el templo. Él era un rabí, un maestro de la palabra de Dios. Y dice que era un principal entre los judíos. Dice, si usted tiene la Biblia abierta en Juan 3, vaya guiándome la lectura, vaya mirándola allí. El verso 1 de Juan 3 dice que él era fariseo, da su nombre y lo describe como alguien principal dentro de los judíos. O sea, él tenía una posición social, religiosa y política dentro del pueblo muy importante. Y el verso 2 me llama la atención porque dice que él no vino de día buscando a Jesús, sino vino de noche. Tal vez él estaba evitando un poquito que por ahí lo pillaran que él estaba buscando a Jesús, porque los fariseos no era que quisieran mucho a Jesús. Al contrario, ellos estaban buscando la manera de deshacerse de él. Y mire la actitud con la que llega Nicodemo diciéndole rabí. Esa es una expresión que un fariseo no lo va a decir a cualquiera, porque precisamente los rabíes del pueblo eran los fariseos. Ellos no le iban a dar la honra a cualquiera aparecido de allí. Pero él le ha echado ojo a Jesús, él ha seguido a Jesús, él le ha hecho un seguimiento de todo lo que Jesús ha hablado, ha dicho y todo eso, y él sabe que Jesús es un maestro, eso es lo que quiere decir la palabra rabí, y está con mayúscula. Entonces le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren cómo llega Nicodemos como halagando, como exaltando a Jesucristo, como reconociéndole su posición, como diciéndole, wow, no hay nadie como tú vienes de Dios. Si no vinieras de Dios, no pudieras hacer todo esto que tú haces. Pero es tan genial que uno no puede, de verdad que no. En la costa tenemos un dicho cuando la gente es muy lambona, que le soban a uno como el saco, ¿no? Se le quiere sobar el saco a uno. Yo creo que usted más o menos lo distingue, sí. Y hay otros dichos que como que, no, a veces miramos una gente y es más lambón, quién sabe qué querrá. ¿Sí? Entonces, cuando nos vamos en halagos y cosas detrás de otra persona, muchas veces, casi siempre la gente piensa, ¿qué habrá detrás de todo eso? ¿Sí? Entonces, mira cómo llega Nicodemo, todo exaltando a Jesús y diciéndole,
¿Qué pasa con nosotros cuando a veces nos halagan mucho? Uno muchas veces dice, bueno, muchas gracias, o pues a veces uno dice, no, la gloria sea para Dios, o, ¿entiendes? Pero uno da alguna respuesta a esas cosas, de alguna forma. Y a veces hasta uno piensa, ¿qué querrá después? ¿O para qué me dice todo esto? Y a veces uno dice, eso parece que lo enviaron a decirle. Bueno, uno puede pensar miles cosas y la cuestión le va dando a uno como vueltas. Pero a mí me encanta la actitud de Jesús. Mire el verso 3 de Jesús. Jesucristo no le dice, uy, Nicodemo, te veo en la buena, chino. Usted sí sabe por dónde es claro, es que usted tiene que ser un maestro, darse cuenta de que aquí hay otro maestro y es hasta mejor que usted, ¿no? Entonces, si quieres, hablamos aquí, discutamos, miremos qué dice la ley, aquí montemos una charla, una conversa, todo esto. No, mira, Jesucristo ni le para a lo que dice Nicodemo. Él ni le toma atención a lo que este hombre dice, a él ni le importa. Lo desconoce totalmente la salamería o la actitud de Nicodemo con la que se acerca a él. Y más bien Jesús le dice, oye, te voy a decir una cosa que es muy cierta, por eso le repite dos veces esa expresión, de cierto, te digo. O sea, no hay ninguna duda. Tú no puedes pensar que lo que te voy a decir es si acaso, por si acaso, tal vez a lo mejor, quién sabe, de pronto. No, Jesús le está diciendo, mira, esto que te voy a decir no tiene una sombra de duda. Eso es tan cierto que te lo voy a repetir dos veces. Es la verdad de la verdad. De cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, mira, yo quiero que tú mires eso. Jesucristo no le para bola de nada de lo que él le está lambiendo ahí. Él le dice, vea, yo te voy a decir una de las verdades más grandes y que tú necesitas saber y que parece que no le entiendes aunque eres un rabí, aunque eres un fariseo, aunque eres alguien muy importante. Tú tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Ahí habla Jesús un planteamiento. Ahora mira el versículo 4. Es de reírnos cuando este hombre, maestro de la ley, un hombre principal entre los judíos o un fariseo, en el verso 4 le pregunta, oye, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer otra vez? Él lo estaba viendo muy humano. ¿Puede uno ya viejo meterse en el vientre de la madre y volver a nacer? Yo creo que Jesús lo miró con los ojos bien abiertos y asombrado, porque severo maestro que estaba ahí planteado y no le pudo entender qué era esto del nuevo nacimiento. Está pensando humanamente meterse de verdad, en el vientre de la madre y nace. No puede ser. Entonces, en el siguiente verso, el verso 5, que es el versículo que quiero dejarles y que quiero que ojalá ustedes lo puedan memorizar. Juan 3:5, Jesús le respondió otra vez con la misma expresión del versículo 3. De cierto te digo. O sea, no lo dudes, con toda certeza, con toda claridad, con toda verdad te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y se lo justifica, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Allí Jesús le está diciendo a este hombre, usted, podemos parafrasear, puede saber que yo vengo de Dios, puede saber que yo hago muchas cosas bonitas, lindas, muchos milagros, pero saber quién, que yo vengo de Dios y que yo hago cosas, no te sirve de nada. Si tú quieres ver, tan solo ver, y si quieres entrar allá al reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. No te sirve simplemente que creas que yo vengo de Dios. Tienes que nacer de nuevo. De ahí, mis hermanos, lo importante que es y la insistencia que uno hace una y otra vez cuando usted está empezando en este camino como ustedes para que logren ese nuevo nacimiento. Porque Jesús les dijo, vea, nosotros tenemos ya un nacimiento y es el nacimiento por naturaleza humana, carnal. Eso es lo que dice Jesús en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nosotros hemos nacido de la carne.
De alguna manera hemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre, con la ayuda de nuestros papás, estén o no estén, etcétera, etcétera, y pues nacimos de la carne. Y ese nacimiento de carne nos hace unos seres humanos, precisamente en una naturaleza pecaminosa, y nos hace nacidos también en pecado. Y con una vida física limitada por cierto tiempo y una muerte eterna a causa del pecado. Recuerden que en la primera clase vimos, en la segunda, que la paga del pecado es la muerte. Pero en esta vida donde hemos nacido de la carne, podemos nacer también del espíritu. Y a eso es lo que se le llama nuevo nacimiento. Otro nacimiento espiritual. Otro nacimiento a la medida de lo que Jesús estaba planteándole a Nicodemo. Y Nicodemo era buena gente, Nicodemo conocía la ley, Nicodemo era moralmente un hombre correcto. Nicodemo, hermano, era una persona muy religiosa. Y es igual, nosotros los seres humanos, no todos los seres humanos son malas personas, no unas pecuecas por ahí que andan haciendo maldad a todo el mundo, no. Hay muchos seres humanos que uno le podría decir, buena gente, ayuda al que puede, hace cosas buenas, no son pervertidos ni dañinos. Pero el ser buena gente, el hacer obras buenas, decíamos en la clase, en una de las clases anteriores hablando de la salvación, que no es por obras nuestras para que nadie se gloríe, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, Nicodemos era buena persona, era un ser humano chévere, conocía la palabra, hacía donaciones, él trataba bien, él hacía muchas cosas bien. Le había echado el ojo a Jesús, conocía ya a Jesús, sabía qué hacía Jesús. Hay mucha gente que ha escuchado a Jesús, lee la Biblia y hasta la conoce y conoce muy bien la palabra y la ha estudiado y todo. Pero eso no nos hace salvos. Jesucristo le dijo, Nicodemos, si tú quieres de verdad entrar al reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te puedes quedar con el nacimiento natural en tu carne, tienes que volver a nacer. Ahora, la pregunta, ¿qué no es el nuevo nacimiento? Esta es una pregunta que yo quisiera compartirle con ustedes, porque pues la gente a veces piensa que lo que uno ha hecho es cambiar de religión. Y si uno era católico, entonces ya dejó de ser católico y se metió a evangélico. Y entonces creen que eso es todo lo que ha pasado con uno. Pero hermanos, nuevo nacimiento no es un cambio de religión. No es una reforma religiosa mental acá que yo cambio algunas cosas en mi mente y ya. No es hacerse miembro de una comunidad cristiana evangélica o de cualquier otra comunidad por allá para hacer buenas obras, ¿sí? No es raparse la cabeza ni ponerse unos hábitos y unas vainas raras que algunos hacen, ¿ya? No. Hay un texto bíblico en Lucas 5:36 que Jesús dijo, mira, en una especie de parábola, él dijo, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. O sea, tú no agarras una ropa, por ejemplo, Cristian, una camisa vieja y se te rompió por aquí la manga, entonces vas a agarrar tu camisa nueva y le cortas el pedazo y se la vas a añadir. O se lo llevas a la modista para que le quite el pedazo bueno de tu camisa nueva a esa vieja, no. Seguramente lo que vas a hacer con esa camisa vieja que te rompió es botarla y te vas a poner tu camisa nueva, porque usted no va a agarrar una cosa nueva y la va a poner para que remiende algo viejo, porque sencillamente se lo va a tirar, se lo va a dañar. Entonces, Jesús lo dijo, si usted hace eso, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no te va a cuadrar con eso viejo que tienes allí. ¿Ves? Entonces, eso es la vida cuando la gente no entiende qué es el nuevo nacimiento. Ellos creen que es eso, un cambio de religión, es como un remiendito que uno le hace a la vida y como que uno sigue siendo el mismo. No, el nuevo nacimiento no es un cambio de religión, no es uno dejar de ser malo y convertirse en buena persona, no. Yo quiero que lea esto, Cristian, me ayudas a leer qué es el nuevo nacimiento, Cristian Manuel.
Buenas noches, hermana. Dice, hacernos hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina, es nacer del agua. Entre paréntesis dice bautismo en el nombre de Jesús. Nacer del Espíritu, bautismo del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que hacemos es recuperar la posición de ser hijos de Dios. Porque mientras no nazcamos de nuevo, no somos hijos de Dios. Usted puede conocer algo de Dios, usted puede leer la Biblia, usted puede reunirse en un culto, usted puede dar ofrendas, ayudar a la gente, dar muchas cosas, ser muy buena persona, pero cuando Dios le mira no le reconoce como hijo, porque usted no es parte de su familia, porque usted no ha tomado su nombre. No va a haber la naturaleza de Dios en usted, no va a haber un cambio genuino en su vida. Entonces, la Biblia nos dice, y yo quiero que ustedes tengan muy pendientes estos textos bíblicos de Juan 1, verso 12 y 13. No sé si Jessica nos puede leer ese texto que aparece allí, o si tienes la Biblia, y Emanuel nos lee lo que dice segunda de Pedro 1:4, y Cristian Manuel nos lee Juan 3:5, como aparecen allí ¿Cuál en la leo el diapositiva. primero? Juan Juan 1, 2. 12 y 13, Jessica, ¿qué dice? Deme un momento, Luke. Emanuel, si quieres vas leyendo tú, segunda de Pedro 1:4. por medio de las cuales, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, entonces, mire que allí el texto Manuel nos está diciendo que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mire, hermanos, esto es lo bonito de nacer de nuevo, porque cuando tú naces de nuevo, tú tomas la naturaleza divina, participas de la naturaleza de Dios. Y entonces dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando tú tomas esa naturaleza divina a través del nuevo nacimiento, entonces tú vas a empezar a comprender muchas cosas de Dios, de la palabra que tú antes no entendías. Porque si no tienes esa naturaleza de Dios, ¿cómo vas a percibir las cosas espirituales? Ahora, Cristian, Juan 3:5, que vuelve a repetir lo que dice allí. ¿Qué nos dice? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, eso hay que mirar, que si nacemos de nuevo, una de las bendiciones es que vamos a entrar al reino de Dios. Jessica, ¿tú tienes ya Juan 1, 12 y 13? Sí. Léelo, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá. Sigue. El 13. Los, los, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Entonces, mira cómo es de bonita la palabra de Dios allí cuando dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado un derecho, les ha dado una potestad, y es ser hechos hijos de Dios. Y luego nos aclara, somos hijos de Dios no porque hayamos sido engendrados por sangre humana, ¿ya? Ni de voluntad de carne, sino porque hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. Entonces, ese nuevo nacimiento, hermano,
se da en nuestra vida cuando nosotros podemos obedecer a Dios y hacernos hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina, y tomamos ese nuevo nacimiento obedeciendo lo que dice Juan 3:5, naciendo de agua y naciendo del Espíritu. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemos. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan, ¿qué es el nuevo nacimiento? Sencillamente es nacer de agua y nacer del Espíritu. ¿Qué es nacer de agua? Pues es el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Es el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, según el Espíritu nos da que hablásemos. Ahora, cada uno de esos temas, en lo que es el arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo, es lo que vamos a tratar en nuestras siguientes 3 clases que vienen. Ahora solamente estamos haciendo una introducción para que nosotros nos demos cuenta de lo importante que es el nuevo nacimiento, porque nos permite ser hijos de Dios, nos permite, hermano, tener la naturaleza de Dios en nosotros y poder comprender lo de Dios, y nos permite entrar al reino de los cielos. Esto no se trata de qué tanto yo sé de Jesús o qué tanto sé de la Biblia, no. Esto se trata de que si de verdad yo quiero entrar al reino de Dios, yo tengo que nacer de nuevo. Y Jesús dijo, de cierto, no se le olvide esa expresión, de cierto, o sea, con toda seguridad, sin una pizquita de duda, usted me lo cree o me lo cree. De verdad, verdad te estoy diciendo, si tú no naces, no entras al reino de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario, hermano? Surge la pregunta, ¿por qué es necesario entonces el nuevo nacimiento? Porque no hay salvación si no nacemos de nuevo. Porque en este nacimiento carnal de nuestra propia naturaleza, cuando nuestra madre nos dio a luz, no nos salvamos. Nacemos en pecado y nacemos bajo condenación. Pero el nuevo nacimiento es lo que nos da salvación. Y cuando nacemos de nuevo, el versículo que nos leía Cristian nos dice que podemos entrar al reino de Dios. No se olvide de Juan 3. Ahora, las verdades espirituales no las podemos entender nosotros como personas que no hemos nacido de nuevo. Por eso a ustedes les queda a veces un poco como difícil comprender algunas cuestiones, pero cuando usted recibe el bautismo en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, va a haber una claridad mucho más grande mental, y el estudio de la palabra va a ser todavía muchísimo mejor, más intenso y más entendible. ¿Por qué? Porque es que usted ha tomado la naturaleza de Dios. Y las verdades espirituales, las verdades divinas, las puede entender porque usted ha nacido de nuevo. Mientras no nazca de nuevo, hay muchas cosas que les va a quedar muy difíciles de comprender. Mire, 1 Corintios 2, 10 y 14, mire lo que dice, se los escribí tal cual. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esa E de Espíritu habla del Espíritu de Dios, está con E mayúscula. Eso nos dice, mis amados hermanos, que por medio del Espíritu Santo, nacer del Espíritu, nos permite que nosotros tengamos revelaciones y entendamos las Escrituras. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero es tan importante recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque a través de ese Espíritu Dios se nos revela, Dios nos enseña, Dios nos escudriña. Y dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mientras no seamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a entender muchas cosas, ni aún vamos a poder entender ni saber todo lo que tenemos en Dios. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No hay mejor maestro para nuestra vida que tener el Espíritu Santo en nosotros. Y luego dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, mire lo importante que es nacer del Espíritu, porque esas verdades espirituales, esas verdades de Dios, ese conocimiento de Dios y de su palabra, la podemos obtener a través del Espíritu de Dios. Entonces vamos a ir cambiando tantas cosas que no entendíamos antes.
pero que a la luz de la palabra, recuerda que en nuestra primera clase dijimos que la palabra era como una luz, ¿no? Que te guiaba, una lámpara a tu camino. Pero eso va a surgir en ti mientras tengas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, solo a través del nuevo nacimiento tú llegas a ser esa nueva criatura. Y es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Ves lo importante de nacer de nuevo? Tú tienes la oportunidad de que las cosas sean nuevas, de que tu vida sea nueva, de que todas tus situaciones cambien y tengas novedad en tu vida. Entonces, mire esta comparación que les hice allí entre los dos nacimientos. Cuando tú naces de tu madre en tu nacimiento humano y carnal, eres puro carne y hueso y ya listo, estamos en esta vida natural, alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando tú naces de nuevo, tú también recuperas la parte espiritual. Porque recuerda que también somos seres espirituales. Lo que pasa es que nuestro espíritu de alguna manera ha sido muerto por el pecado y nuestro entendimiento entenebrecido y el nuevo nacimiento nos libera de todo eso. Ahora, cuando nacemos a nuestra forma natural y nuestra mamá nos pare, nos da a luz, pues nosotros empezamos ya en un lugarcito, una cunita, y ¿dónde terminamos? Cuando nos morimos allá en el cementerio, no sepulcro, o cremados ahora. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el nuevo nacimiento? Ese nuevo nacimiento empieza cuando obedecemos la palabra de Dios y tomamos el bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo termina? Nunca, porque recuperamos la eternidad y ese nuevo nacimiento es lo que nos da vida eterna. Recuerda que salvación es eso, vida eterna. El nacimiento humano es en la carne, es a voluntad de nuestros padres. ¿Ya? El nacimiento del Espíritu es por voluntad de Dios. Eso lo leí ahorita Jessica, ¿no? Que no es según la carne, sino por voluntad de Dios. Este nacimiento humano, el cuerpo en la medida en que crecemos se nos va desgastando y nos vamos envejeciendo. Pero el nuevo nacimiento en Jesucristo rejuvenece nuestro hombre interior. Nos hace nueva criatura espiritualmente. El nacimiento humano es un nacimiento que se da por una simiente corruptible, ¿sí? Porque nuestros padres son tan pecadores como nosotros y pues este nacimiento lo hace en muerte, nos da una vida temporal y nos lleva a la muerte. Tarde o temprano todos morimos. Pero el nuevo nacimiento nos hace nacer por la palabra de una simiente incorruptible. Y esa es Jesucristo. Entonces, de ahí la importancia de poder nacer de nuevo y la importancia de esta clase. Entonces, quiero terminar, muchachos, diciéndoles antes de despedirnos que no olvide esto. Jesucristo fue enfático y él dijo, si usted no nace de nuevo, de agua y del Espíritu, usted no puede entrar al reino de Dios. Ahora, el primer nacimiento, este humano que hemos tenido nuestros padres, somos hechos hijos de Adán porque pues él es hombre y de él venimos. Y ese nacimiento lleva un juicio, lleva un castigo, lleva la ira de Dios a causa del pecado. Pero el nuevo nacimiento nos lleva al perdón y a la gloria, a la vida eterna. Y lo último que quiero que recuerden, la religión, la cultura no puede cambiarnos, las buenas obras no pueden transformarnos. Hay que nacer de nuevo. Desde que Adán pecó, todos los seres humanos, incluyéndonos, hemos nacido fuera del reino de Dios, fuera del paraíso. Y la única manera de entrar, Jesucristo lo dijo, de cierto te digo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, esta es nuestra clase en el día de hoy, hablarles de ese nuevo nacimiento que es, de la importancia que tiene nacer de nuevo y lo necesario que es que nosotros nazcamos de nuevo. Y por eso estamos en este trabajo, ¿no? Del nuevo nacimiento y en estas enseñanzas para nosotros poder lograr que en nuestra vida de verdad se lleve a cabo este nuevo nacimiento.
A partir de la próxima clase vamos a ir desgajando un poquito qué significa nacer del agua, nacer del espíritu, qué lleva esa amplitud y para qué es que es necesario y vamos ahondando. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren algo para aclararles, algo que ustedes necesiten comprender un poquito más, que puedan tener o que puedan hacer, que me puedan compartir en este momento. Entonces, no sé, Cristian o Jessica o Emanuel o Juan Carlos o Maribel, si está por ahí. No sé si Jesús está, creo que con Jessica, Jesús. No, no Entonces, está aquí presente. ¿no? No, ¿Cómo dices? No está. no está. Ah, ok. Entonces, no sé si Maribel está con Juan Carlos. Entonces, y no sé,